Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Saludos y bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Wilfredo García y te doy la bienvenida a este espacio Evangelio Diario y Reflexión por su canal católico Amigos de Jesús por María. Qué bueno es poder encontrarnos y poder compartir desde la fe, desde la esperanza y la caridad cristiana, la palabra que el Señor nos regala cada día para que sea luz en nuestro camino. Por eso te invito a que dispongas tu mente y tu corazón para recibir el Evangelio de este día y para que este Evangelio pueda dar fruto en nuestra vida. Pidamos en la luz del Espíritu Santo, Espíritu que es Maestro, Espíritu que es camino, Espíritu que nos muestra cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y cómo poder realizarla. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y corazón. Ven, Espíritu Santo, con tu luz disipa las tinieblas de nuestro interior. Ven, Espíritu Santo, llénanos de amor y de deseo de servir. Ven, Espíritu Santo, y abre nuestra mente y corazón para poder acoger en nosotros la palabra de Dios, la palabra que nos da vida, la palabra que fortalece nuestra fe y nuestra esperanza. Ven, Espíritu Santo, y danos discernimiento y sabiduría. Ven, Espíritu Santo, y guía nuestro camino. Amén. Amén. El Evangelio que vamos a compartir en el día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 12, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos los siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el don de tu palabra. Gracias, Señor, por regalarnos este Evangelio el día de hoy. Gracias, Señor, porque esta palabra es fuente de vida, de fortaleza y de paz en nuestro camino. Queridos hermanos, para que podamos compartir sobre esta palabra y poder entender un poco más de este mensaje que el Señor hoy nos envía, te voy a dar unos pequeños tips para que puedas interpretar esta palabra y después, a la luz
de esta palabra del Evangelio y de la reflexión compartida puedas sacar tus propias conclusiones y alimentar tu propia experiencia de fe. Me gusta mucho cómo comienza el Evangelio porque nos recuerda o pone de nuevo en el tapete el tema del conflicto entre Jesús y el grupo de los fariseos. Recuerden que Jesús también tenía retractores. Entre los grupos que formaban la sociedad, no todos recibían con agrado a Jesús y no todos apreciaban su mensaje, no todos creían en él, es decir, no todos lo reconocieron, ni como profeta, ni mucho menos enviado de Dios o hijo de Dios, como él quiso revelarse y manifestarse. Es verdad que muchos lo acogieron, como también da testimonio el Evangelio. Es verdad que mucha gente lo seguía, sobre todo la gente más humilde, la gente más sencilla, con sus excepciones, por supuesto, pero sobre todo en los grupos elitescos de la sociedad, de la élite intelectual o de la élite religiosa o la élite del poder político y militar, Jesús tenía sus retractores. Entre ellos tenía realmente verdaderos enemigos. Por eso puede ser que nos escandalice la frase que hoy nos transmite el Evangelio sobre los fariseos. Ellos estaban planeando, organizando el modo de acabar con Jesús. Este verbo acabar, ¿verdad? Es fuerte para nosotros. Es decir, ellos querían destruir a Jesús. Ellos querían sacar del camino a Jesús. Ellos querían eliminarlo. Y como radicalmente nos muestra también el Evangelio, cerca de los días de Semana Santa, si logramos recordar, ellos decidieron matarlo, decidieron asesinarlo. Y lo hicieron ¿por qué? Porque realmente Jesús se había convertido en un estorbo para su camino, se había convertido en un obstáculo para el poder o la fama que ellos ostentaban tener y que querían mantener. Jesús, como dice el Evangelio, hablaba con autoridad. Su palabra, su presencia atraía a muchas personas. Era algo que muchos no podían resistir, no podían contenerse. La presencia de Jesús encantaba, la presencia de Jesús fascinaba. Su palabra parecía que rompía todos los esquemas de la época. Era muy difícil escucharlo y evitar que el corazón no se encendiera en fuego, evitar que no surgiera en la gente el deseo de seguirlo, el deseo de estar con él, ¿verdad? Ante sus palabras la gente se admiraba. Detrás de la admiración surgía el cariño, el afecto, y detrás de eso el deseo de seguirlo y de compartir con él la vida. Por eso los fariseos y otros grupos se sintieron desafiados ante su presencia, porque él cuestionaba su autoridad. Él los criticaba, por supuesto, y reprochaba la manera como ellos enseñaban la doctrina de la fe, cómo ellos vivían la relación con Dios, cómo ellos entendían, interpretaban la palabra y la alianza de Dios con su pueblo. Estos detalles son fundamentales. Detrás de ese supuesto amor hacia Dios, detrás de ese supuesto deseo de cumplir la palabra, pues había un anhelo de autoridad. Había allí escondido esos deseos de superioridad, de tener el control y de tener el poder sobre la comunidad, de manera especial sobre la gente más sencilla. Y podemos añadir incluso, por supuesto, que habían ciertos intereses económicos y de estatus social. Por eso el conflicto entre grupos como los fariseos, los saduceos, frente a Jesús van a ser bastante fuertes, ¿no? Podemos decir que ellos veían a Jesús como una competencia, como alguien que les iba a diezmar no solo la autoridad
que tenían frente al pueblo, sino que iba a cuestionar también su liderazgo religioso y su manera de interpretar, de vivir la fe, su manera de vivir la relación con Dios. Este conflicto, pues como sabemos, se va a agudizar demasiado hasta que se desencadena con el asesinato de Jesús, con su muerte en la cruz. Sin embargo, es bastante interesante cómo Jesús nunca les demostró miedo. Ni les demostró miedo, ni les mostró un falso cariño o les demostró el deseo de congraciarse con ellos, de estar bien con ellos. No, Jesús siempre fue muy sincero. Los reconocía, los amaba, por supuesto, como hijos de Dios, y buscaba que ellos abrieran su corazón y su mente a la verdad. Pero estaban cerrados de tal manera, su corazón era un corazón de piedra, estaban tan centrados en sí mismos, en lo que ellos entendían, que les fue muy difícil liberarse. Y como no pudieron liberarse, pues no lograron abrir su corazón a la luz y a la novedad que traía Cristo Jesús, ¿sí? Ellos vivían lo que en el sentido más genuino de esta palabra podemos decir el obstinamiento. Ellos estaban obstinados en su creencia y nada ni nadie los iba a mover de ahí. Y quizás este fue el reproche más grande que les hizo Jesús siempre a este grupo. Es interesante cómo continúa el Evangelio, diciendo que a pesar de que las autoridades religiosas y civiles, muchos de ellos no simpatizaban con Jesús, mucha gente del pueblo, sobre todo la gente raza, la gente popular, siguieron a Jesús. Lo siguieron, estaban con él y descubrían a él el verdadero líder. Realmente la persona que les mostraba el camino con el cual podían encontrarse con un Dios muy distinto al Dios que predicaban los fariseos, muy distinto al Dios que predicaban los saduceos y otros grupos de la época. Era el Dios de la misericordia, el Dios de la vida, el Dios de la alegría, el Dios de la esperanza, el Dios que los sanaba, porque además las palabras de Jesús venían confirmadas por sus hechos, venían confirmadas por sus bendiciones, y esto era realmente algo lleno de gracia y bendición para esta comunidad. Jesús hacía sus milagros y dice el Evangelio algo interesante: les pedía a ellos que no los descubrieran, o sea, que no fueran regando estas obras que hacía Jesús, no porque tenían miedo a los fariseos o porque tenía, como les dije anteriormente, un falso respeto o quería evitar el conflicto, no, sino más bien porque Jesús quería llevar a plenitud la obra que Dios le había encomendado, y entendía que para eso debía salvaguardar un poco el tiempo que le tocaba estar en este mundo anunciando el Evangelio, anunciando el reino de Dios a todas las comunidades. Por eso la buena noticia del Evangelio de hoy es que a pesar de todos los obstáculos que colocaron los fariseos y los otros grupos pudientes a la obra de Jesús, Jesús logró llevar su obra adelante, anunciando el Evangelio a los pobres, a los oprimidos, sanando a los enfermos, liberando a muchas almas de sufrimiento y volviendo la esperanza y la alegría a todos aquellos que ya lo habían perdido. No le interesaba a Jesús para nada hacer campaña política, no le interesaba a Jesús los aplausos, no le interesaba a Jesús la bulla, el escándalo, pudiéramos decir hoy en día. No le interesaba tener millones de seguidores, ser una persona famosa en las redes sociales. No, él, según el Evangelio de hoy, él quería ir casi que de manera desapercibida, pero esto era inevitable porque sus hechos despertaban la admiración y el seguimiento de todo el pueblo. Termino señalando algo hermoso que dice la palabra de hoy, una frase
que luego se va a repetir o se ha repetido en la escena del bautismo del Señor y en la escena de la transfiguración. Y es aquella frase que dice: en Él me complazco. La frase del Padre Dios que se dirige hacia la persona de Jesús. En su corazón me complazco, en Él encuentro mis complacencias. Qué bonito sería que el Padre, al vernos a cada uno de nosotros, también encontrara su complacencia en nosotros. Complacencia que va a tener cuando contemple que solo queremos cumplir su voluntad. Y antes de quedar bien ante los hombres, preferimos quedar bien con Él. Jesús nos enseña que no debemos congraciarnos ni tener miedo frente a aquellos, que ostentan el poder y la autoridad, y que a veces, avalados por ese poder, quieren hacernos callar y abandonar nuestra misión. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que esta palabra sea para nosotros palabra de luz, de fortaleza, y les dejamos una tareita para que lo puedan pensar en esta jornada y puedan dejar sus respuestas aquí en los comentarios, y también puedan darnos like y seguir a su canal católico Amigos de Jesús por María. Y la pregunta es: ¿cómo reacciono yo frente a aquellos que me critican, que me señalan por mi fe en Jesús de Nazaret? ¿Cómo manejo, la expresión y testimonio de mi fe? ¿Cómo soy testigo de Jesús frente a aquellos que no son tolerantes ante mi opción religiosa, frente a aquellos que no miran bien el cristianismo y la propuesta de Jesús, frente a aquellos que quieren hacernos callar y enmudecer? Que Dios nos bendiga, que María Santísima nos acompañe siempre. Amén. Y gracias por estar aquí. Es eterna y en ella espera.